La primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué variables tenemos? ¿Variables numéricas o variables categóricas? ¿Vale? Esto es lo primero que tenemos de tener en mente. Si tienes variables numéricas, pues vamos a ver cómo se distribuye esa variable numérica con un histograma. Incluso puedo comparar esta variable numérica y ver si hay relación con otra variable numérica, ¿vale? Entonces, para ver cómo se distribuye, el concepto de distribución de una variable numérica es con el histograma. El histograma es fantástico para hacerlo y es tan sencillo como pues, escoger una variable. Por ejemplo, aquí analizar estadísticos descriptivos, vas a frecuencias y aquí en frecuencias, por ejemplo, escojo esta variable numérica, ¿vale? Por ejemplo, y aquí en estadísticos pues puedo también sacar información con números, ¿vale? Que me dice pues cuál es su media, cuál es su mediana, cuáles sus cuartiles, la desviación estándar, valores mínimos y máximos, ¿vale? Y lo puedes sacar fácilmente, ¿vale? Le damos a, por ejemplo, aquí, continuar, y a gráficos, pues vamos a dar un histograma. Quiero que me saque un histograma, me dibuje. Le das, y aquí en la otra pestañita, aquí aparece el histograma. Fíjate qué bonito. Puedes ver la distribución pues, de tus datos la mar de bien. Y aquí, pues la idea es que para cada una de las clases, o sea, la barra esta me indica el número de individuos de estos valores. Por ejemplo, de entre 90 y 92, por ejemplo, esto sería esta barrita de aquí, pues tengo casi 80 personas, ¿vale? Con este valor. Y fíjate que todos se concentran pues más o menos por aquí. Y la distribución de los datos tiene una pinta bastante de montañita, ¿vale? Cuando tiene esta pinta de montañita tiene una distribución normal. O sea que el histograma también nos sirve para ver si esta variable numérica tiene una distribución normal o no, ¿vale? O sea, esto es muy interesante, ¿vale? ¿Qué más puedes hacer con variables numéricas? Pues, por ejemplo, ver si una variable está relacionada con la otra. Y esto lo vamos a hacer con un diagrama de dispersión, ¿vale? Tan sencillo como esto. Y es pintar puntitos y ver si estos puntitos siguen una tendencia, simplemente. Ahora te lo enseño. Mira, gráficos, cuadro de diálogos antiguos, ¿vale? Y aquí vas a dispersión. Y en dispersión simple, tú le das pues las dos variables que tú quieres relacionar. O si quieres relacionar esta variable con la otra, pues así, no pasa nada. Lo que tú quieras. Y aquí le das a aceptar. Y esto es lo que estoy pintando, es una variable frente a la otra. Lo que estoy pintando son las parejas de puntos, en este caso estas dos parejas de puntos, y las estoy pintando en un plano 2D. Y estoy viendo si estos puntos siguen pues una tendencia que sigue, pues por ejemplo, una línea recta, que en este caso no es así, ¿vale? O si están pues con una nube de puntos bastante dispersa, como es el caso, ¿no? Entonces, la otra herramienta que puedes utilizar es esta, es relacionar dos variables numéricas o las que quieras, ¿vale? Con un diagrama de dispersión. Incluso lo que podrías hacer pues es analizar todas las variables numéricas y ver si por parejas están relacionadas entre sí linealmente, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que puedes hacer es pues unos gráficos también de dispersión, pero ya en forma matricial, ¿vale? O sea, por parejas. Y aquí pongo pues todas las variables numéricas que tenga, le das a aceptar, y de alguna manera aquí lo que te da pues es un gráfico que es como una matriz, ¿vale? Y lo que te está diciendo es pues la comparación de variables por parejas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, así a simple vista con este gráfico, puedes ver que aquí pues sí que sigue una especie de tendencia, ¿vale? Lineal entre esta variable y esta, por ejemplo, ¿eh? Y aquí lo puedes ver. Pues esto sería otra técnica que es el matrix plot o diagrama de dispersión matricial, ¿vale? Donde aquí puedes sacar también información bastante útil. Antes te he dicho que tienes de mirar muy bien si la variable es numérica, es decir, si sigue una escala, si tiene un sentido de escala, es decir, que tienes números, o si la variable es categórica, es decir, que te indica
el grupo donde está. Por ejemplo, aquí en la variable selector pues me indican dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2 de pacientes. El grupo 1 pues están más sanos, el grupo 2 están bastante chungos, por ejemplo, ¿no? Y pues quiero ver si hay diferencias entre estos marcadores que yo tengo de estos pacientes, que son estas variables numéricas, con respecto a este grupo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues con el famoso boxplot. El boxplot es una herramienta muy importante para investigadores científicos. En el apartado de resultados siempre aparecerá un gráfico con el famoso boxplot comparando grupos. Siempre o casi siempre, ¿vale? Siempre que tengas de comparar grupos. Y es muy sencillo. Pues aquí gráficos. Aquí puedes ir a boxplot o diagrama de cajas, que es lo mismo. Y aquí, pues por ejemplo, voy a poner esta variable indicadora del paciente y el eje de categorías pues será mi grupo de paciente, el grupo 1 y el grupo 2, ¿vale? Y aquí puedes ver cómo de alguna manera puedes relacionar o comparar, mejor dicho, los dos grupos, porque el boxplot lo que te está diciendo pues es, aquí tienes el cuartil 1, ¿vale? Esto es la mediana y esto es el cuartil 3, ¿sí? Y esto es la distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que es el rango intercuartílico. Entonces, estos botoncitos de aquí, estas redonditas de aquí, ¿vale? Son valores completamente anómalos, es decir, mucho más alejados de los que tú tienes, ¿vale? En realidad. Y aquí la idea es poder comparar los dos grupos de manera muy simple mediante estos estadísticos descriptivos que son pues la mediana y los cuartiles, ¿vale? Aquí estaría pues el grosor de tu variable numérica, estaría aquí dentro, y aquí pues ya tienes menos valores, ¿vale? En este caso no puedes decir que los grupos son distintos, así a simple vista, no hace falta hacer ningún test. Puedes comparar grupos simplemente con un boxplot, puedes pues comparar grupos a simple vista. Después, si quieres justificarlo estadísticamente, sí que tendrás que hacer pues una comparativa de grupos, pues por ejemplo con un t-test, ¿vale? Por último, solo te queda pues comparar categorías con categorías, es decir, variable categórica con variable categórica. Y esto lo puedes hacer con las tablas de contingencia famosas, ¿vale? Entonces es simplemente analizar, en este caso, estadísticos descriptivos, aquí tablas cruzadas o de contingencia. Y aquí pues he puesto la categoría de edad, que hay 3 categorías de edad, y si el paciente está chungo o no, básicamente. Entonces aquí le das y aquí muestras el gráfico de barras también agrupado. Y aquí ¿qué te da? Pues mira, tan fácil como esto. Te va contando, por ejemplo, de la categoría de edad de menor de 30 años, pues tengo de que están más o menos bien 14 y los que están graves son 4. Cambio de 30 a 50 años, tengo 43 que, bueno, van haciendo y 54 que están mal, ¿vale? Aquí se ve con la barra, con el diagrama de barras, ¿vale? Que también es otra manera de comparar categorías, como lo ves aquí, ¿vale? De alguna manera aquí te está pues comparando categorías, contando, pues en este caso los individuos por cada categoría, ¿vale? Que cumplan pues las dos categorías. Pues por ejemplo, de mayor de 50 años tienes 16 personas de no graves. Estás contando personas de estas dos categorías a la vez, ¿vale? Al final, muy importante, en resumen, tienes primero que mirar qué variables tienes, si son variables numéricas o son variables de categoría, ¿vale? Categóricas. Después, una vez ya has distinguido si son variables numéricas o categóricas, pues ir respondiendo pues diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es la distribución de mis variables numéricas? Y vas a utilizar pues histogramas para hacerlo, y también podrás sacar estadísticos descriptivos como pues la mediana, la media, desviación típica, etcétera, 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 ¿vale? Esto te va a dar idea de cómo se distribuyen tus variables y es una manera muy útil para ver si es una distribución normal o no a simple vista, ¿vale? 2. ¿Qué puedes hacer más? Pues puedes
comparar variables numéricas entre sí por parejas, ¿vale? Ver si hay relación entre una variable numérica y otra. Y vas a utilizar pues el diagrama de dispersión o el matrix plot. Si tienes más de dos variables numéricas, puedes utilizar el matrix plot y ver en una matriz pues distintos diagramas de dispersión para ver cómo se relacionan las variables 2 a 2. 3. Cuando tienes una variable numérica y una variable categórica, puedes comparar estas dos variables utilizando el boxplot. El boxplot es una herramienta perfecta para comparar grupos, ¿vale? Cuando tienes variables numéricas, ¿vale? Y puedes comparar grupos muy fácilmente. Y es una herramienta muy típica en investigaciones científicas y en publicaciones, así que es importante tenerla clara y poderla utilizar bien, ¿vale? Y al final lo que tienes, pues 4, pues cuando tienes dos variables categóricas, ¿vale? Cuando tienes dos variables categóricas puedes utilizar la tabla de contingencias. Y esta tabla de contingencias simplemente lo que te está contando son pues los individuos que tienes de una categoría y además de la otra. Por ejemplo, hemos visto pues los pacientes que estaban mal, ¿vale? Y además tenían más de 50 años, por ejemplo, ¿no? Cuando cumplen estas dos condiciones, pues vas a contar el número de pacientes o el número de individuos. Al final comparas con un diagrama de barras a ver cómo se distribuyen estas variables categorías. Y hasta aquí, pues este primer análisis exploratorio que pues te he comentado, estas 4 herramientas que puedes utilizar para tener un poco más claro cómo están distribuidos tus datos y qué te pueden contar estos datos antes de empezar a analizar y aplicar test estadísticos.